Hubo una noche en la que una civilización entera desapareció. Una noche en la que el mundo parpadeó. Y cuando vuelves a mirar, te das cuenta de algo. El mapa ya ha cambiado para siempre. Y a la mañana siguiente no quedaba nada, ni ruinas humeantes, ni cuerpos flotando en la marea, ni señales desesperadas de que alguien hubiera intentado huir. El océano, infinito y oscuro, simplemente amaneció en calma, meciéndose con esa indiferencia absoluta que solo tiene la naturaleza. Todo lo que había sido construido durante siglos, todo el conocimiento, el bronce, el oro y los sueños de millones de personas, fue borrado con un simple suspiro de la tierra, un vacío perfecto, un silencio ensordecedor. ¿Qué ocurre cuando algo desaparece sin dejar rastro? Los romanos dejaron piedra, los egipcios dejaron monumentos. La historia siempre deja algo, pero aquí no hay nada. Hay un borrado absoluto. Imagina esa mañana, después del cataclismo, el sol despuntando sobre el Atlántico, pintando el agua de tonos dorados, la brisa barriendo la superficie del mar, exactamente igual que lo hace hoy. Todo es pacífico, pero bajo esa superficie plácida, a miles de metros de profundidad, en la oscuridad helada, yacen las calles perfectas y las plazas donde, apenas 24 horas antes, latía el corazón de la civilización más avanzada del mundo. Y aquí todo cambia. Esa es la semilla de la incomodidad que envuelve a la Atlántida. No es solo que se hundiera, es que no dejó rastro físico y, sin embargo, la recordamos. ¿Cómo es posible recordar algo que la tierra misma se encargó de borrar con tanto esmero? Aquí es donde el misterio se oscurece, porque todo lo que sabemos, absolutamente todo, pende de un hilo sumamente frágil. Todo viene de un solo hombre. Bienvenido a Registros Silenciosos. Si estas historias te acompañan por la noche, deja tu like y suscríbete. Ahora, volvamos a esto. No tenemos bibliotecas relatando la tragedia. Tenemos a un hombre, un filósofo, sentado en Atenas, a la luz vacilante de una lámpara de aceite. Hace más de 2000 años. Platón. Solemos pensar en él como una mente lógica, el cimiento del pensamiento occidental. Pero en esta historia, Platón no es una fuente tranquilizadora, es una pieza sospechosa. Él es el único guardián de un secreto que tal vez no debería existir. Al leer sus textos, no se siente como si estuviera impartiendo una lección, se siente como si estuviera confesando algo que le quema en las manos, como si nos entregara un mapa, dibujado de memoria, al borde de un abismo. Platón no inventó el relato de la nada. Él afirma que la historia fue pasando de mano en mano, en su propia familia, como una reliquia maldita, durante más de un siglo. El origen de ese susurro nos lleva hasta Solón, un ancestro lejano que viajó a Egipto, a la antigua ciudad de Sais, un lugar de secretos pesados, donde el humo del incienso se pegaba a las paredes grabadas con jeroglíficos. Allí, los sacerdotes guardaban los verdaderos registros del mundo, y lo que Solón escuchó, en la penumbra de esos pasillos de piedra fría, no estaba destinado a ser contado, y quizá nunca debió salir de ese templo. Un viejo sacerdote lo miró a los ojos y pronunció unas palabras que aún hoy provocan un escalofrío. Oh, Solón, los griegos sois siempre niños. Aún no hay ningún griego viejo. El sacerdote no hablaba de edad. Hablaba de algo mucho más inquietante. Le estaba revelando que el mundo había sido destruido y reconstruido por el agua, muchas veces, y que los hombres siempre lo olvidaban,
Pero ellos, los egipcios, guardaban la memoria de algo que había ocurrido 9000 años antes, 9000 años, un abismo de tiempo tan vasto que la mente se niega a comprenderlo. Allí le hablaron de un poder inmenso, surgido del océano Atlántico, una civilización perfecta, que en un solo día y una sola noche fue tragada por el océano. Y todo ocurrió en menos de 24 horas. La historia pasó de Solón a su hermano, luego a su nieto, hasta llegar a Platón, generación tras generación, susurrando la misma pesadilla del agua. ¿Por qué Platón detalló con tanta exactitud las medidas de sus anillos y el brillo de sus metales? Si era solo una fábula moral, ese es el verdadero misterio, como si el océano hubiera devorado la piedra, pero no hubiera podido digerir la idea. Esta noche viajaremos a esa ciudad, caminaremos por sus canales y sentiremos el calor del sol sobre el oricalco. Pero mientras cierras los ojos y te dejas llevar por el sonido del mar, debes saber algo. Cada paso que daremos por esas calles perfectas, cada sonrisa de sus habitantes, cada nave anclada en su puerto impecable, pertenece a un mundo condenado, porque en unas pocas horas esa ciudad dejará de existir y nadie va a poder hacer nada para evitarlo. Respira profundo, porque el nivel del agua ya está subiendo. Imagina que estás de pie en la proa de un barco mercante. Es temprano por la mañana y la bruma salada del océano Atlántico te humedece el rostro. El viento sopla a tu favor, empujando la pesada vela de lino. A tu alrededor, el mar es de un azul profundo, casi negro, rompiendo en espuma blanca contra el casco de madera. Llevas semanas navegando más allá de las columnas de Hércules, dejando atrás el mundo conocido, el mundo seguro. Y entonces la niebla comienza a disiparse lentamente, rasgada por los primeros rayos del sol. Y ahí está, elevándose desde el abismo del agua, desafiando toda lógica y toda proporción humana, aparece la isla de la Atlántida. No es una simple ciudad, es un continente que respira, una masa de tierra inmensa, coronada por montañas tan altas que parecen perforar las nubes, protegiendo en su interior una llanura vasta y fértil. Pero tu mirada no se detiene en las montañas. Tu mirada es arrastrada, como por una fuerza magnética, hacia el centro mismo de la costa sur, hacia la capital, la joya de la corona del Imperio Atlante. Desde la cubierta del barco, lo primero que te golpea no es la vista, sino el sonido. Un murmullo bajo, constante, como el latido de un corazón de piedra y bronce. Es el sonido de 1.000.000 de personas viviendo en la cima absoluta de la civilización. Escuchas el crujir de miles de mástiles, el golpe rítmico de los remos cortando el agua, el eco de los martillos forjando metales en talleres lejanos, y mezclado con todo eso, el olor, un perfume denso que viaja con el viento, madera de pino recién cortada, incienso quemándose en altares colosales, especias traídas de continentes que el resto del mundo ni siquiera sabe que existen, y el inconfundible y áspero olor del bronce caliente. Pero mientras el barco se acerca al puerto exterior, una sombra cruza tu mente. Estás viendo la obra cumbre de la ingeniería humana. Estás respirando el aire de una utopía perfecta. Pero tú sabes algo que ellos no saben. Ninguno de esos marineros que ríen en los muelles, ninguno de los guardias que vigilan las murallas, ninguno de los sacerdotes que cantan en los templos sospecha lo que está a punto de ocurrir bajo sus pies. Caminan con la arrogancia de los que se creen eternos. Han construido su paraíso sobre una trampa de cristal, y el reloj de arena
está casi vacío. La estructura de la ciudad es algo que la mente tarda en procesar. La ciudad es un gigantesco blanco de Tiro dibujado sobre la faz de la tierra. 3 anillos concéntricos de agua del mar, alternados con 2 inmensos anillos de tierra firme, rodeando una isla central. Un diseño geométrico tan perfecto, tan inmenso, que parece imposible que manos humanas lo hayan tallado. Y de hecho, la leyenda dice que no fueron humanos. Fue el mismísimo dios de los mares, Poseidón, quien cinceló esta tierra para proteger a la mujer mortal que amaba. Para asegurarse de que nadie pudiera llegar a ella, fracturó la tierra y dejó entrar al océano, creando estos anillos perfectos. Una prisión de agua y amor. El barco entra en el canal principal. Es una arteria de agua de casi 100 metros de ancho que corta directamente desde el océano hacia el interior de la ciudad. A ambos lados, en los inmensos muros de piedra, se levantan como acantilados artificiales. Y aquí es donde la arquitectura atlante comienza a marear los sentidos. Los canteros de la ciudad no usaron una piedra cualquiera. Excavaron en las entrañas de la misma isla y sacaron bloques de roca de 3 colores distintos. Un blanco inmaculado, brillante como la nieve bajo el sol. Un negro profundo que parece absorber la luz. Y un rojo vivo como la sangre de la tierra. Los arquitectos combinaron estos 3 colores en cada muro, en cada edificio, en cada puente, creando un mosaico monumental que hipnotiza a quien lo mira. Y aún así, algo no encaja. Una incomodidad sutil se arrastra por la piedra perfecta. Mientras avanzas por el canal, pasas por debajo del primer gran puente. Es tan alto y tan ancho que un barco con las velas totalmente desplegadas pasa por debajo sin rozar la roca. Arriba, el tráfico de carros y caballos es incesante. Y la muralla que protege este primer anillo de tierra no es de piedra desnuda. Está completamente recubierta de placas de bronce. El metal ha sido pulido hasta tal punto que, al atardecer, toda la muralla exterior parece estar en llamas. Es una visión de poder absoluto, una fortaleza inexpugnable. Pero el bronce no detiene a la tierra cuando decide abrirse. Esas murallas impenetrables, diseñadas para rechazar a cualquier ejército del mundo, serán completamente inútiles cuando el enemigo venga desde abajo. La perfección geométrica de la ciudad se convertirá en su propia tumba. Los anillos de agua que los protegen serán los mismos que los ahoguen. Cruzas el primer anillo de tierra. Aquí están los astilleros y las barracas. El ruido es ensordecedor. Cientos de enormes barcos de guerra descansan en diques secos tallados directamente en la roca. El olor a brea hirviendo, usada para sellar la madera, impregna el aire. Hay guardias con armaduras relucientes, comerciantes negociando a gritos, marineros cargando ánforas de vino y aceite. Todo es vida, todo es movimiento, todo parece eterno. Y, sin embargo, es una eternidad que se medirá en horas. Sigues avanzando, adentrándote en el segundo canal de agua, y luego cruzas el segundo anillo de tierra. Aquí la atmósfera cambia drásticamente. El ruido industrial de los astilleros se desvanece, reemplazado por el sonido del viento entre las hojas. Este anillo es un inmenso parque. Hay jardines exuberantes llenos de árboles exóticos que dan frutos durante todo el año. Hay estanques tranquilos. Y en el centro de este anillo, rodeando toda la circunferencia de la ciudad, hay un gigantesco hipódromo. Los caballos atlantes corren por pistas de arena blanca, levantando nubes de polvo, mientras los ciudadanos vitorean desde las gradas de piedra tricolor. La muralla que protege este segundo anillo es aún más extraña que la primera.
Está recubierta de estaño fundido. El metal pálido refleja la luz de una forma lechosa, casi fantasmal, brillando como un espejo deformado. Pero nada te prepara para el corazón de la ciudad. Llegas finalmente a la isla central, la Acrópolis, el vientre mismo del imperio. Y aquí el mundo parece detenerse. El silencio reemplaza al ruido. El asombro reemplaza a la curiosidad. Y la muralla que rodea la ciudadela central no está hecha de bronce ni de estaño. Está cubierta, de arriba abajo, por un metal que el mundo moderno nunca ha vuelto a ver. Hay un metal que ya no existe, el oricalco, extraído de las entrañas más profundas de la isla. Era más valioso que cualquier cosa sobre la tierra, excepto el oro puro. Emitía un destello rojizo, un fulgor ardiente. Al mirar la muralla central, tienes que entrecerrar los ojos. Parece estar hecha de luz sólida. Un faro carmesí que decía al mundo entero: aquí habitan los dioses. Y aquí es donde la melancolía te asalta de golpe. Porque es el material más hermoso que has visto en tu vida. Y sabes que ninguna pala, ningún submarino, ningún radar en milenios futuros logrará encontrar una sola onza de él. Todo ese brillo, todo ese calor rojizo, todo será tragado por el lodo helado y por la oscuridad absoluta del fondo del mar. Cruzas las puertas de oricalco y entras al santuario. En el centro exacto de la isla, rodeado por un bosque de árboles sagrados, se alza el templo mayor. No es un templo a escala humana. Sus proporciones son grotescas, diseñadas para intimidar. El exterior está recubierto de plata pura y los pináculos brillan con oro macizo. Al entrar en el recinto, el aire se vuelve cálido y pesado. El suelo bajo tus pies vibra ligeramente. No es un terremoto, aún no. Es el fluir de las dos grandes fuentes que emanan del centro de la tierra. Una de agua fría como el hielo y otra de agua hirviendo. Los atlantes canalizaron estas aguas hacia inmensas piscinas de piedra, donde se sumergían en el vapor, rodeados por el olor a minerales subterráneos. El vapor se eleva hacia el cielo, creando una niebla perpetua sobre la Acrópolis. Dentro del templo, la oscuridad solo se rompe por el brillo del marfil, la plata y el oricalco. Y en medio de esta sala dorada, dominando el espacio, hay una única columna maciza clavada en el centro. Sobre ella, cinceladas con precisión milimétrica, están las leyes originales del imperio, las leyes que los ataban al equilibrio del mundo. Esa era la Atlántida en su origen, un lugar de sabiduría y nobleza. Pero la memoria es frágil, y mientras caminas por estas calles perfectas, notas el veneno silencioso que ya ha infectado a la ciudad. Ya no es una ciudad de sabios, es una ciudad de amos. Miras a los ojos de los nobles que pasean por los jardines y ya no hay humildad en ellos. Hay una avaricia voraz, un hambre que nada puede saciar. Pues han construido ejércitos inmensos, han cruzado el océano para conquistar, para someter, para acumular más riquezas de las que podrían necesitar en 1000 vidas. Han confundido la perfección de sus edificios con la inmortalidad. Ya no pueden verlo. Creen que el suelo que pisan es eterno. Creen que los muros de bronce y estaño los protegen de la naturaleza. Están tan ocupados mirando hacia el horizonte, buscando nuevas tierras que dominar, que han olvidado mirar hacia abajo. Han olvidado qué hay bajo sus pies. Y la tierra está cansada de sostenerlos. El sol comienza a ocultarse. Es el atardecer del último día. Las murallas del primer anillo se encienden con el reflejo naranja del sol poniente, pareciendo arder. Las antorchas comienzan a encenderse a lo largo de los canales, multiplicando su luz en la superficie del agua negra. El murmullo de la ciudad no cesa,
simplemente cambia de tono. Empieza la música, los banquetes, la vida nocturna de un imperio que cree que mañana el sol volverá a salir, como siempre lo ha hecho. La brisa del océano sopla suave y fría sobre tu rostro. El agua de las fuentes calientes burbujea en la oscuridad. Todo es hermoso, todo es dolorosamente perfecto, y todo está a punto de convertirse en un recuerdo ahogado. Respira este aire cargado de incienso y bronce por última vez. Observa las luces doradas temblando en la inmensidad de la noche, y en ese instante, la tierra, por fin, decide romperse. Comienza con un sonido. No es un estruendo, no es una explosión que desgarre el aire. Es un latido sordo, profundo, un temblor de una frecuencia tan baja que no se escucha con los oídos. Se siente en los huesos. Nace a kilómetros de profundidad, en la oscuridad insondable del manto terrestre, justo debajo de la ciudad perfecta. En los canales el agua repentinamente deja de moverse. La superficie, que hasta hace un segundo reflejaba la luz de las antorchas como un espejo negro, comienza a vibrar. Pequeñas ondas concéntricas rompen la simetría. En el gigantesco hipódromo del segundo anillo, los caballos se detienen en seco, bajan las orejas. Sus instintos, mucho más antiguos y sabios que la ingeniería atlante, les advierten de lo que los hombres se niegan a ver. La tierra está despertando. En la Acrópolis central y dentro del templo de plata y marfil, el suelo exhala un suspiro caliente. La fuente de agua hirviendo, que durante siglos alimentó los baños de la nobleza, de repente comienza a escupir vapor con una violencia inusitada. El olor a azufre inunda el aire, ahogando el perfume del incienso. Pero los atlantes no corren. Todavía no. Están demasiado seguros dentro de sus murallas. Miran las gigantescas paredes de bronce y de estaño, confiando en que nada puede atravesarlas. Se asoman a sus balcones de piedra tricolor, esperando que el leve temblor pase, como siempre pasa. Pero esta noche es diferente. El enemigo no está fuera. El enemigo es el suelo que pisan. De repente, la inmensa montaña que protege el norte de la isla lanza un crujido sordo. Un sonido que hiela la sangre. Es el sonido de la roca sólida, fracturándose a una escala continental. Una grieta gigantesca, profunda como el abismo, se abre paso desde las colinas hasta la llanura fértil. Y entonces, la gravedad cambia. La isla de la Atlántida no simplemente se sacude, comienza a hundirse. Las placas tectónicas que habían sostenido este paraíso durante milenios han cedido. El pilar del mundo se ha quebrado. Aléjate, míralo desde arriba, desde la calma del cielo nocturno. Es un espectáculo de una majestuosidad aterradora. Las luces doradas de la ciudad, los millones de antorchas encendidas, comienzan a descender lentamente. No hay caos visible desde las alturas, solo una geometría perfecta que está siendo arrastrada hacia abajo por una fuerza invisible e imparable. La gran muralla exterior, recubierta de bronce pulido, esa obra maestra de la ingeniería militar diseñada para resistir el asedio de 1000 ejércitos, comienza a doblarse. El metal cruje. La piedra blanca, negra y roja se agrieta. Y el océano Atlántico, inmenso, oscuro e indiferente, simplemente entra. No hay olas furiosas chocando contra las murallas. No al principio. El mar simplemente reclama el vacío que la tierra está dejando. El agua del océano se derrama sobre el primer anillo de tierra. Lenta, pesada, inevitable. Los inmensos barcos de guerra en los astilleros, el orgullo de la flota atlante, son levantados por la marea oscura
y arrojados contra los edificios de piedra como si fueran juguetes de madera. En cuestión de minutos, el primer anillo desaparece bajo el agua negra. Luego, el agua avanza hacia el segundo anillo, inunda el inmenso parque, cubre los jardines de frutos eternos, llena el gigantesco hipódromo, tragándose la arena blanca y la muralla de estaño lechoso. El agua no tiene prisa, no siente odio, no castiga, simplemente obedece a la física de un mundo que se está reacomodando. En el centro de la ciudad, en la Acrópolis, la desesperación finalmente rompe la soberbia. Pero ya es demasiado tarde. No hay a dónde huir. No hay barcos que puedan navegar en este mar convulso. No hay montañas lo suficientemente altas, porque las montañas también están descendiendo. La gran isla central, con sus muros brillando con la luz del oricalco, es ahora el último faro en un océano de oscuridad. Y entonces el corazón de la tierra termina de abrirse. El magma ardiente del subsuelo encuentra una grieta y entra en contacto directo con el agua helada del océano Atlántico. Y el impacto de esas dos fuerzas titánicas crea una explosión de vapor colosal. Una nube blanca, densa y ardiente se eleva hacia la estratosfera, cubriendo las estrellas. La noche se vuelve completamente ciega. Bajo esa niebla espesa, en el absoluto anonimato de la oscuridad, el corazón de la Atlántida es tragado por el mar. Imagina el gran templo de Poseidón, esa estructura colosal de plata y oro, la inmensa estatua del dios sobre su carro tirado por caballos alados. El agua helada entra a raudales por las inmensas puertas de marfil. Apaga los altares sagrados en un siseo ensordecedor. Envuelve la columna de oricalco, donde están grabadas las leyes eternas, y la estatua de oro macizo simplemente desciende. Se hunde en el agua oscura, perdiendo su brillo dorado milímetro a milímetro, hasta que la oscuridad la abraza por completo. El silencio absoluto del fondo del mar reclama la sala. Una civilización perfecta. 1000 años de arte, filosofía y poder, desvaneciéndose en el tiempo que tarda el sol en dar la vuelta a la tierra. Un solo día y una sola noche. Eso es todo lo que la naturaleza necesitó para corregir el error de la arrogancia humana, para recordarles que el mundo no les pertenece. Pasan las horas. La nube de vapor y ceniza comienza a disiparse lentamente, arrastrada por el viento del amanecer. El sol despide sus primeros rayos sobre el horizonte. La luz naranja y cálida toca la superficie del océano Atlántico. Míralo ahora. El mar está completamente en calma. Una superficie plana, infinita, pacífica. Las olas se mecen con una suavidad hipnótica, reflejando el cielo claro de la mañana. No hay restos flotando, no hay madera partida, no hay señales de la inmensa llanura fértil, ni de las montañas que perforaban las nubes, ni de los anillos concéntricos perfectos. El océano simplemente ha cerrado su herida, ha sellado su bóveda. Bajo esa superficie plácida, a miles de metros de profundidad, en una oscuridad tan absoluta que ninguna luz podrá penetrarla en milenios, descansa el oricalco. Descansan las murallas de bronce. Descansa la soberbia de 100 reyes ahogados en el lodo. Y en la superficie solo queda el murmullo eterno del viento sobre el agua, el mismo murmullo que escuchamos hoy, el mismo océano inmenso que miramos desde nuestras playas, creyendo ingenuamente que sabemos qué secretos guarda en su abismo más profundo. Respira este silencio, siéntelo. Es el silencio de la naturaleza cuando ha terminado su trabajo. Un silencio que nos dice, ni con la suavidad de una marea calma, que nada de lo que construyamos es para siempre, y que a veces el mayor de los misterios no es cómo se construyó algo, sino la forma
en la que el agua lo hizo desaparecer. La naturaleza olvidó. El océano selló su superficie y siguió adelante, indiferente al imperio que acababa de tragar. Pero la humanidad no. La humanidad no soporta el vacío. Cuando el mar borró la Atlántida, dejó un espacio en blanco en el mapa del mundo. Y nosotros odiamos los espacios en blanco. Durante más de 2000 años, cientos de exploradores, cartógrafos, arqueólogos y soñadores se han negado a aceptar ese silencio. Han tomado los textos de Platón no como una advertencia filosófica, sino como un mapa del tesoro, un mapa encriptado, maldito, que promete la gloria absoluta a quien logre descifrarlo. Hemos enviado barcos a rasgar las olas, hemos descendido a la oscuridad con submarinos, hemos escaneado el planeta entero desde satélites en el espacio frío y mudo, todo, para encontrar una sola columna de oricalco o un solo bloque de piedra roja y negra. Una sola prueba de que aquella noche de furia fue real. Pero este no es un relato de descubrimientos brillantes. Este es un relato de fracasos hermosos, porque cada vez que creemos tener la respuesta entre los dedos, cada vez que la brújula parece detenerse y la pala golpea algo sólido en la oscuridad, el misterio simplemente da un paso atrás y se ríe de nosotros. El primer intento nos lleva a un mar cálido y conocido. Viajamos al Mediterráneo azul, a la isla de Tera, lo que hoy conocemos como Santorini. A simple vista es un paraíso. Casas blancas y cúpulas azules aferradas a los bordes de un inmenso acantilado circular. Pero ese acantilado no es una formación normal, es el borde de un cráter. El fantasma de un volcán monstruoso que estalló hace unos 3500 años. Allí abajo, enterrada bajo 30 metros de ceniza volcánica y piedra pómez. Los arqueólogos encontraron la ciudad de Akrotiri. Imagina caminar por las calles de Akrotiri hoy. El silencio es denso. El aire huele a polvo seco y a roca antigua. Entras en las casas de 2 y 3 pisos, conservadas milagrosamente por la ceniza. Ves los frescos en las paredes, pinturas de colores vivos con golondrinas, monos exóticos y barcos navegando en tiempos de paz. Era una civilización avanzada, brillante, la civilización minoica, y al igual que la Atlántida, desapareció en un solo día y una sola noche. El volcán de Tera despertó con una fuerza que equivalía a miles de bombas atómicas. La explosión partió la isla en pedazos. El mar se precipitó en el cráter al rojo vivo, creando tsunamis de decenas de metros de altura que barrieron todas las costas cercanas. El cielo se volvió negro en pleno mediodía. Es la historia perfecta. Encaja con la destrucción, encaja con la riqueza, encaja con el trauma. Los eruditos respiraron aliviados. Dijeron, aquí está. Platón simplemente se equivocó con las fechas. No fueron 9000 años antes, fueron 900. Y no era el océano Atlántico, era el mar Mediterráneo. Misterio resuelto. Pero no fue aquí. Porque cuando intentas meter la historia de la Atlántida en la isla de Tera, el zapato queda demasiado pequeño. Platón fue muy específico. Dijo que la isla era más grande que Libia y Asia juntas. Dijo que estaba más allá de las columnas de Hércules. En el océano exterior, Akrotiri es asombrosa. Pero no es el continente perdido. Es solo un eco. Una tragedia local que intentamos disfrazar de mito universal para poder dormir tranquilos, creyendo que tenemos todas las respuestas. Así que salimos del Mediterráneo. Y si el agua se niega a devolvernos los restos, decidimos buscar en el lugar más implacable del planeta, en la arena. Volamos hacia África, hacia el corazón del desierto del Sahara, en Mauritania. Desde el suelo no ves nada, solo un mar infinito de dunas doradas
y rocas quemadas por un sol que castiga sin piedad. El viento aúlla, levantando nubes de polvo que se te meten en los ojos y secan la garganta. Pero aléjate, míralo desde arriba, desde la órbita de un satélite. Allí, dibujado con una precisión que desafía la cordura, está la estructura de Richat, el ojo del Sahara. Es un gigantesco blanco de tiro de casi 50 kilómetros de diámetro. Anillos concéntricos perfectos, tallados en la roca del desierto. Anillos de tierra y depresiones que, como en algún momento de la historia antigua, estuvieron llenos de agua. Cuando las primeras imágenes revelaron esta forma, el mundo contuvo el aliento. Las medidas coinciden de forma aterradora con los textos de Platón. La estructura tiene montañas al norte, exactamente como describía el filósofo, y una planicie inmensa al sur. Incluso hoy, la arena del ojo del Sahara está llena de sal, una prueba irrefutable de que el océano Atlántico alguna vez llegó hasta aquí, cubriendo este desierto abrasador. Imagina la escena: una civilización marítima, rica y poderosa, viviendo en este oasis concéntrico, hasta que un cataclismo geológico, en lugar de hundirlos, levanta la tierra. El mar se retira, el agua se evapora, y la Atlántida muere, no ahogada, sino asfixiada por la arena y el sol. Es una imagen poética, brutal. Queremos creer que es verdad. Queremos caminar por esos anillos de roca cuarteada y pensar que estamos pisando los cimientos del templo de Poseidón. Pero de nuevo, la naturaleza nos cierra la puerta en la cara. Los geólogos, con su ciencia fría, nos dicen otra cosa. Nos dicen que esos anillos no fueron tallados por manos humanas. Nos dicen que es un domo volcánico colapsado, una cicatriz natural que lleva ahí 100 millones de años, mucho antes de que el primer ser humano aprendiera a caminar erguido. No hay oricalco bajo esa arena, no hay espadas de bronce, solo cuarzo y viento eterno. No fue aquí, tampoco fue aquí. Y entonces, la desesperación nos empuja hacia el único lugar que queda, el abismo. Nos adentramos en la inmensidad del océano Atlántico, hacia la dorsal mesoatlántica, una cicatriz de montañas submarinas tan titánica que hace que los Alpes parezcan colinas de arena. En algunos puntos esas inmensas cimas logran romper la superficie. Hoy las llamamos las Islas Azores. Y te preguntas, ¿son estas montañas los picos más altos de la Atlántida? ¿Fueron el refugio de los que lograron escapar a las cumbres cuando el resto del continente se hundió? Mandamos sumergibles. Descendemos a la oscuridad total, soportando presiones que aplastarían el acero. Buscamos escaleras talladas, buscamos columnas caídas, buscamos cualquier ángulo recto que demuestre que la geometría humana estuvo allí. Pero allá abajo solo hay roca, roca basáltica negra y chimeneas que escupen agua hirviendo. Geología en estado puro. Y nada más. Mapeamos la superficie de la Luna y de Marte con más precisión de la que mapeamos nuestro propio lecho marino. Conocemos el espacio vacío mejor que la oscuridad de nuestros propios océanos. Y es ahí donde reside la verdadera lección de estas investigaciones. Todas estas teorías. Santorini, el ojo del Sahara, las montañas sumergidas de las Azores. No son pruebas, son monumentos a nuestra propia terquedad. Son intentos desesperados de arrancar un secreto de las garras de la naturaleza. Pero el océano es un guardián perfecto. No negocia, no devuelve lo que se ha tragado. Y mientras miras mapas antiguos dibujados sobre pergaminos amarillentos o modelos 3D en pantallas de alta resolución, te das cuenta de algo profundamente incómodo. No estamos buscando la Atlántida para aprender de su sabiduría.
La estamos buscando para convencernos a nosotros mismos de que si a ellos les pasó, nosotros seremos capaces de encontrar el porqué y así, tal vez, evitar que nos pase a nosotros. Buscamos las ruinas de otros para no tener que pensar en las nuestras. Pero el mar sigue ahí afuera, inmenso, intocable, guardando un silencio absoluto, dejándonos jugar en la arena, con nuestras teorías, nuestras palas y nuestros mapas rotos, sabiendo perfectamente que nunca lo vamos a encontrar. Y sí, el mayor legado de la Atlántida no es la piedra, sino la sombra. Hemos pasado los últimos 15 minutos escarbando en la arena, buscando ruinas, fracasando una y otra vez frente a la inmensidad implacable de la naturaleza. Pero hay algo que no te he dicho, una verdad que cambia por completo esta historia. No encontramos la ciudad de los anillos concéntricos, es cierto, pero en el intento ciego y desesperado por hallarla, encontramos el mundo. Retrocede en el tiempo, viaja a la Europa del siglo XIV. Imagina cómo era mirar un mapa en esa época. No era un globo terráqueo como los que tenemos hoy, era un trozo de pergamino plano, y en el extremo occidental, justo después de las costas de España y Portugal, el mapa simplemente terminaba. No había nada más. El océano Atlántico no era un mar de tránsito, era un muro líquido o un abismo negro y aterrador que los cartógrafos llenaban con dibujos de serpientes marinas gigantes y leviatanes capaces de tragar barcos enteros. Lo llamaban el mar tenebroso, el fin del mundo. Nadie en su sano juicio quería navegar hacia la oscuridad. Nadie, excepto los que no podían ignorarlo, porque mientras la iglesia medieval y los reyes veían un muro inexpugnable, los soñadores, los navegantes y los locos veían una puerta. Si la Atlántida había estado allí, más allá de las columnas de Hércules, significaba que el océano no era un vacío. Significaba que había tierra firme, escondida bajo las estrellas del oeste. El fantasma de la ciudad ahogada funcionó como un faro invisible, un canto de sirena que arrastró a los hombres más valientes de su época hacia lo desconocido. La Atlántida nunca se construyó en el fondo del mar, se construyó en la mente de los navegantes. Les quitó el miedo al abismo y al hacerlo, redibujó por completo la faz de la tierra. Ese es su verdadero poder, un poder que nos obliga a mirarnos en un espejo muy incómodo. Ahora mírate, mira el mundo que has construido. ¿Quieres dejar una huella? ¿Quieres que alguien recuerde tu nombre? Pero mira a tu alrededor. Mira la inmensidad del cielo nocturno. O escucha, aunque sea en tu memoria, el sonido del mar rompiendo en la orilla de una playa oscura. ¿Cuántas veces has mirado el mar? ¿Pensando que lo entiendes? La historia de la Atlántida no es una tragedia, es una advertencia. Es la demostración perfecta de nuestra propia pequeñez. Y ahí hay algo incómodo, porque si una civilización que forraba sus muros con oro, si un imperio que dominaba los continentes y creía tener la sangre de los dioses en sus venas, pudo ser borrado por la tierra en apenas 24 horas, entonces, nada de lo que trajiste hoy es tan grande como crees. Todo eso se vuelve pequeño. No tienes que sostener el mundo sobre tus hombros, porque ellos ya lo aprendieron. El mundo no se deja sostener por nadie. La naturaleza no negocia, no espera. Avanza a su propio ritmo, cubre lo que tiene que cubrir y limpia lo que tiene que limpiar. Imagina esa ciudad perfecta, descansando ahora en el silencio absoluto de las profundidades. Ya no hay reyes dictando leyes, ya no hay ejércitos marchando, ya no hay ambición, ni miedo, ni prisa, solo el frío oscuro
y el agua meciéndose suavemente sobre el oricalco dormido. Un recordatorio majestuoso de que al final de todos nuestros esfuerzos, al final de todas nuestras guerras y nuestras construcciones, al final, solo queda una cosa: el silencio. Ahora, imagina el océano, de noche. No el océano que destruyó la ciudad. Imagina el océano en calma, un espejo oscuro, infinito, donde las estrellas se reflejan con una fidelidad perfecta. Todo es oscuridad, suave, como si flotaras en el centro de un universo sin bordes. No hay sonidos, solo el murmullo continuo de las olas pequeñas, una y otra vez, a miles de metros, bajo esa superficie. Descansa la Atlántida. Ya no es un imperio, ya no es una advertencia, es solo piedra, durmiendo en la oscuridad, donde no llega ni un rayo de sol, donde el tiempo pierde su sentido. No hay prisa, no hay urgencia, solo el silencio. Y ahora, sin darte cuenta, tu cuerpo empieza a soltarse. Has estado sosteniendo cosas todo el día, y esta noche ya no hay nada que sostener. Deja que la gravedad haga su trabajo silencioso. Tu respiración ya es más lenta que cuando empezaste a escuchar esto. No porque hayas hecho ningún esfuerzo, sino porque tu cuerpo lo sabe. Sabe exactamente cómo volver a su ritmo natural. El ritmo del descanso profundo. El ritmo del océano en calma. Nada queda pendiente, por ahora. No hay ninguna decisión que tomar. Mañana, todo será más simple. Puedes dejar que todo eso se hunda, lentamente, como el oricalco perdiendo su brillo. Deja que los pensamientos pasen, hasta que solo queda el agua, el movimiento suave del agua y el silencio. Ese mismo silencio es el que te rodea ahora. El mismo movimiento lento, el mismo vaivén, una y otra vez, sin esfuerzo. Así terminan las cosas, fundiéndose con el fondo de algo más grande. Nada necesita cambiar. Debajo del ruido, respira despacio. Más despacio todavía. El sueño no es una habilidad, es una entrega. Si esta historia te acompaña, puedes quedarte. Ya sabes dónde está el botón de suscripción. La próxima vez iremos hacia otro vacío en el mapa, hacia otro misterio que el mundo intentó olvidar. Pero esa es otra historia, para otra noche. Ahora, cierra los ojos. La corriente te lleva, el océano te sostiene, como ha sostenido todo, durante miles de años, sin prisa, sin esfuerzo. No tienes que hacer nada. Esta noche estás a salvo. Descansa. Buenas noches.